y mejor del mercado. Este es nuestro segundo webinar. Espero que entendáis que hay cosas que puedan fallar, ¿no? Vemos que, como en el anterior webinar, tenemos todo tipo de empresas, distribuidores y hasta algún cliente final. Y bueno, también han venido gente de toda España. Para nosotros es un verdadero placer que estéis aquí y tener la oportunidad de compartir con vosotros conocimiento, dudas y preguntas. Por otra parte, y pese a que estamos llegando a una fase en la que podemos esperar vernos pronto las caras, esperemos que estéis todos bien, que vuestras familias estén bien. Y como en el anterior webinar, transmitir nuestro optimismo, pues pese a esta situación, nuestro sector es de los que va a experimentar un mayor crecimiento. Y sin más, deciros que nuestro segundo webinar online o seminario online, que es lo mismo, se llama Los peligros de las VPNs. Y sin más, me gustaría presentaros a nuestros ponentes, que son José Manuel Arnaiz, fundador y CEO de Lucent. ¿Cómo estás, José Manuel? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Y Neil Roberts, responsable del Departamento Técnico y Soporte al Cliente. ¿Cómo estás, Neil? Hola, buenos días. Y bueno, paso a describiros un poco las normas del webinar, que son a las que estáis acostumbrados. Los micrófonos permanecerán apagados. Podéis hacernos las preguntas a través del chat. Procuraremos contestar el mayor número de ellas y, si no es posible, pues lo haremos a través del chat de forma personalizada una vez acabado el webinar. Y deciros que grabamos la sesión y que en unos días la publicaremos en nuestra web y también os la mandaremos. También podéis mandar vuestras preguntas en cualquier otro caso a info@lucent.com. Agradeceros mucho que estéis aquí con nosotros y disfrutar. Y sin más, por favor, José Manuel. Muy bien, pues muchas gracias, Javier, y gracias a todos por estar ahí. Espero que se vea bien y se oiga. Bueno, la verdad es que estos son una especie de pildoritas, ¿no? que queremos hacer pues, con distribuidores nuestros y con gente que aún no son distribuidores a lo mejor, pero se interesan. Y sugeriros, oye, si tenéis alguna idea de algún tema que os interese especialmente, pues como esto lo vamos a estar haciendo con cierta frecuencia, pues encantados. Por otro lado, bueno, obviamente si lo que voy a hacer es hacer una explicación de lo que tenemos preparado para hoy, pero efectivamente esto está orientado a preguntas y a comentarios, o sea que os invito a formularlas a través del chat y luego lo debatimos. Claro, el tema de hoy, bueno, pues que realmente es donde estamos todos, ¿no? O sea, que mucha gente está trabajando en casa. Es curioso, pero la verdad es que empiezo yo, por lo menos, a leer de mucha gente que piensa que se van a quedar en casa bastante tiempo, ¿no? Incluso empresas grandes que se dieron mucha prisa pues, en mandar a la gente a casa y que está pensando en tardar bastante en que vuelvan a trabajar en la oficina, ¿no? Entonces creo que este es un tema que a todos nos interesa y estamos tocando pues, algunos aspectos parciales de la problemática de trabajar desde casa, ¿no? En este caso, pues hemos elegido 3 aspectos. Uno es el tema de las VPNs, las redes privadas virtuales y cómo blindar las comunicaciones. El segundo es, mucha gente utiliza pues, los Dropbox, OneDrive, Google Drive, etcétera, ¿no? Discos en la nube o SharePoint. Y dice, bueno, pues con esto yo ya me siento seguro. Y este es un tema que a mí me obsesiona porque bueno, pues yo creo que nos da una falsa seguridad, una falsa idea de seguridad, ¿no? Quiero tocar en este tema también. Y luego al final tocar un poco el tema del hardware, ¿no? Porque digo, es que lo físico también juega en este tema, ¿no? Entonces, empezando por las redes privadas virtuales, bueno, pues esto es un tema que está muy candente, ¿no?
Si buscas en Google VPN y teletrabajo, pues aparecen unos cuantos centenares de miles de entradas, ¿no? Donde además, pues, tanto profesionales como incluso medios generalistas, pues están tocando el tema. Y es, bueno, es como que se han hecho famosas las VPNs, ¿no? O sea, antes nadie sabía, o muy poca gente sabía de nuestros clientes lo que era una VPN, y ahora pues parece como que mucha gente sabe lo que es una VPN. Entonces, aquí lo que pasa, pues eso, medios generalistas nos dicen que hay que acudir a las VPNs para teletrabajar. También medios especializados, por ejemplo aquí PC World, la verdad es que tienen un artículo bastante bueno, que además sigue después en otro sitio, hablando de, bueno, pues de la navegación que haces a través de Internet, digamos usando la VPN en lugar de desde tu casa. Pero es un debate que está bien. A mí me gusta mucho este dibujito que tiene el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Y bueno, aunque está en inglés, se entiende bastante bien. Y o sea, aquí están pues, el cliente, ¿no? Y el servidor. Y bueno, pues esta comunicación va a través de la red local, realmente va a través de Internet, que es una red pública a la que accede todo el que quiere, o mucha gente, millones de personas. Y a su vez el servidor pues también está conectado a través de Internet. Entonces aquí lo que se hace es que técnicamente se encripta, se esconde, se ofusca la comunicación que hay entre el cliente y el servidor, desde el cliente hasta el servidor, montando lo que se llama un túnel, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es proteger este trozo de comunicación. Y aquí pues lo explica bastante bien el INCIBE pues cómo funciona y para qué sirve, ¿no? O sea, yo lo que quería es explicar un concepto que a mí me parece que es bastante relevante, y es que si yo tengo aquí, este sería mi ordenador, este de aquí, y aquí estaría el servidor de mi empresa, pues lo que tenemos es Internet en medio. ¿Y qué pasa con Internet? Pues que efectivamente aquí puede haber todo tipo de gente o atacando, y entonces lo resolvemos poniendo una barrera, ¿no? Que llamamos VPN. Entonces, yo tengo también un compañero de trabajo que también se conecta pues, a esta infraestructura común o a este servidor a través de la VPN. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que mi compañero de trabajo está conectado a Internet, o sea, en realidad a esa VPN, pero a Internet, a través de un router. Y ese router, además, pues a lo mejor tiene aquí una impresora o algún elemento común que utiliza tanto mi compañero de trabajo como su hijo, por ejemplo, ¿no? Entonces, este sería su hijo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que el ordenador del hijo puede infectarse con un ransomware o cualquier otro tipo de malware. Y bueno, pues es bastante habitual, ¿no? Esto está pasando continuamente. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Pues el siguiente paso es que a través del router, y de esto hay casos, infinidad de ellos, reportados, pues se infecta también el ordenador de mi compañero, ¿no? Entonces ahora el ordenador de mi compañero está infectado con este ransomware que está haciendo una expansión lateral y que lo único que tiene que hacer es utilizar esta VPN tan segura que hemos montado para llegar hasta mi ordenador, que es este, y que también resulta infectado. Y a su vez, pues yo soy capaz, a través también de mi router, pues infectar el de mi mujer, que a su vez, bueno, esto sigue, ¿no? Ya no se sabe hasta dónde. Sin olvidar que además nuestro servidor, el servidor de nuestra empresa, pues puede haber quedado comprometido también en toda esta infección, ¿no? O sea, esto es para mí el problema principal de las VPNs. Las VPNs están fenomenal, son necesarias, ayudan mucho, pero bueno, es algo que hay que reflexionar, que no es evidente que sea tan seguro, ¿no? Ofrece una cierta seguridad, pero solo en la parte de las comunicaciones. El segundo aspecto que quería tocar es el de los discos, en la nube, ¿no? Pues aquí tenemos los Dropbox y tenemos todos ellos. Y claro, estos son unos mecanismos que están realmente pensados para compartir información, para colaborar, ¿no? Están pensados para sincronizar la información que tienen todos mis dispositivos, poder acceder a la misma información desde mi móvil, desde mi tablet, desde mi laptop,
y además poder colaborar con gente que está en la misma empresa o en otras, ¿no? Claro, este objetivo de colaboración y de sincronización pues es contrario a la protección. O sea, cuanta más gente hay accediendo a algo, pues más riesgo hay, ¿no? Pero además es que en este caso, pues en general, la gente del tipo de Dropbox que tiene, pues esto está sacado directamente de la web de soporte de Dropbox, pues lo que es antiguo, lo que está editado, cambiado o borrado, pues a los 30 días se deshacen de ello. Hay situaciones en las que puedes contratar hasta 180 días, pero lo normal es que a los 30 días lo que hayas modificado en tu Dropbox lo elimina. Por otra parte, dices, bueno, pues si no lo hago con Dropbox, pues con Google Drive. Bueno, pues Google Drive lo mismo, ¿no? Después de 30 días, en realidad la política es un poco más estricta porque son 30 días o 100 versiones. O sea que lo único que tiene que hacer el hacker es esperar 30 días, ¿no? Paciencia, o hacer 100 versiones y la 101, que es la buena, pues se perdería, ¿no? Esto es Google Drive. Y OneDrive, pues tampoco se salva mucho. O sea, de hecho, bueno, pues se puede recuperar los últimos 30 días también en general. Hay distintas versiones y se pueden ampliar los días, pero en general, pues esto es lo que suele ocurrir, ¿no? Y no solo eso, sino que además ahora existe lo que está empezando a llamar Ransom Cloud, que son ataques directamente a la nube, ¿no? A la información que tenemos en la nube. Y ahí, bueno, pues se hacen con nuestros correos electrónicos y los encriptan o nos piden un rescate, ¿no? O sea, todo esto, pues a mí me hace pensar que efectivamente los discos en la nube sirven para lo que sirven, pero no estrictamente para securizar nuestro trabajo y nuestra información. De hecho, vamos, hay casos hay muchos casos en los que la gente pues tiene su información en la nube, la tienen con SharePoint, en OneDrive, y de repente, vamos, esto me lo estaban contando la semana pasada, ¿no? Una persona concreta que le ha pasado y empezó a ver que faltaban ficheros, ¿no? Ficheros que no usaban mucho, ficheros antiguos, y la verdad es que después de unos días con la empresa que le lleva la informática, no son capaces de averiguar qué es lo que ha ocurrido con esa información. O sea, no les están pidiendo un rescate de momento, pero podría ocurrir. No saben si es alguien, un empleado malicioso, o sea, no saben exactamente lo que ha pasado, pero han desaparecido un montón de archivos, ¿no? Entonces, bueno, estas son las cosas que pasan. Y luego el tercer aspecto, que también tiene que ver con el teletrabajo, es que, claro, estamos trabajando en casa muchas veces con ordenadores pues domésticos y que no es lo último y a veces no están pensados para funcionar 8 horas, ¿no? Seguidas. Bueno, todos sabéis que los componentes tienen una mortalidad, digamos, cuando se fabrican, o sea que a los primeros semanas, meses de empezar a usarlos, pero luego hay digamos, proceso por el cual los componentes se estropean y es con el tiempo, ¿no? O sea, en concreto, los soportes magnéticos, como los discos duros, pues se estropean, pues eso, empiezan a estropearse a los 2 años y pico, ¿no? Entonces, bueno, pues esto puede llegar a ser un problema. La verdad es que los discos magnéticos pues avisan, o sea, empieza a haber ciertos problemas y sectores defectuosos, etcétera. Pero esto es la realidad. Y hay gente que dice, bueno, pues entonces pongo un SSD. Y es verdad que los discos de estado sólido, pues digamos que tardan más en fallar, pero lo que sí es cierto es que cuando fallan del todo. O sea, no es que se estropeen sectores. Aquí la información se pierde completamente, ¿no? Entonces, esto es un problema. Y luego hay otro problema que es el factor humano, ¿no? Lo hemos representado con este bebé, porque es verdad que si te olvidas de bloquear la pantalla, pues puede pasar todo tipo de accidentes cuando hay niños alrededor y en general los hay. Hay niños bebés de este tipo, como este, pero también los hay mayores que a lo mejor también pueden hacer sus pirulas, ¿no? Y esto aparte de los propios errores que cualquiera de nosotros comete, pues manipulando la información, ¿no?
Entonces, bueno, para centrar el asunto, yo creo que lo que queremos transmitir es, digamos, trabajar en casa de una forma segura. Exige, por supuesto, VPN seguro, pero no hay que olvidar un antivirus, o sea, que funcione bien, que sea bueno, que, en fin, que se actualice. Si puede tener detección de ransomware, mejor, y pues eso evidentemente nos va a dar una cierta tranquilidad, aunque es verdad que cuando el virus entra, ya ha entrado. Entonces, ahí pararlo, pues a veces no es tan fácil, ¿no? Luego lo segundo, que para mí es lo fundamental, pues es proteger la información que hay en los PCs, porque en los PCs hay también información relevante. En general, la gente, pues oye, tiene cosas importantes en el PC, aunque mucha gente trata o lo niega o trata de que no sea así, pero es la realidad, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí hay que poner algo que evite las pérdidas de información, tipo backup o algún tipo de herramienta para preservar la información. Y lo mismo en los servidores. O sea, los servidores, lo ideal es evitar que se pueda incluso borrar nada, ¿no? De una forma accidental o intencionada. Y además tener siempre en cuenta que ahora el malware está buscando el backup, ¿no? Está buscando los ficheros de backup. Pues esto es básicamente lo que quería contar. Para aquellos que no conozcan mucho Lucent, tengo aquí un vídeo que es, nada, 20 segundos. A ver si quiere arrancar. No podrás volver a vivir este momento, pero sí podrías recuperarlo. Con Lucent podrás rebobinar tu ordenador a cualquier minuto del pasado. Bueno, si alguien, esto es muy cortito, pero bueno, ya se ve más o menos ahí cómo funciona. Si alguien quiere una demostración un poco más larga, hay en la web. Y nada, por mi parte esto es todo. Abriría la sesión de preguntas, comentarios. Pues muchas gracias, Juan Manuel. Ha sido bastante clarificador y creo que a todo el mundo le ha quedado muy claro en qué situación están en sus casas. Yo ahora estoy bastante más preocupado que antes, así que yo creo que una de las cuestiones es que el Lucent debe estar presente en todos los ordenadores que tenemos en casa para estar a salvo. Y bueno, vamos a pasar con la ronda de preguntas. Aquí me preguntan, ¿un antivirus detecta si entra un ransomware? Bueno, yo creo que hay antivirus que sí y antivirus que no. O sea, hay antivirus que son capaces de detectar cuando entra un ransomware y lo único, claro, aquí lo que tendría que hacer es encapsularlo en un sandbox, ¿no? Guardarlo ahí para que no actúe ni se expanda, ¿no? El otro día, bueno, Emil ha identificado ahí un ataque muy peculiar de ransomware que lo que hace es que, o sea, se queda agazapado en un ordenador, pero no es el ordenador en el que secuestra la información. O sea, lo que hace es bastante inteligente porque se queda en este ordenador y lo que hace es que se expande lateralmente, pero no ataca el ordenador en el que está incrustado, ¿no? De manera que incluso aunque limpies los ordenadores que han sido atacados, vuelve otra vez, porque sigue en un ordenador de la red, ¿no? O sea que el problema del ransomware o de otros virus, ¿no? Es que bueno, pues cuando lo detectas ya ha entrado. O sea, no evita que entre. Entonces, por eso nuestra tesis es que está bien detectarlo, por supuesto, pero lo que tienes que tener es la información en algún otro sitio, por si acaso. Y por eso hacemos lo que hacemos y es digamos, el derecho que la gente tiene a proteger su información, pues es lo que nosotros defendemos, ¿no? O sea, aparte de que efectivamente un antivirus seguramente es muy útil. Fenomenal, José Manuel, muchas gracias.
Nos entra otra pregunta que nos dice, ¿la información que hay en Lucent se puede modificar? La información que hay en Lucent, no sé, bueno, la información que hay en Lucent es que, claro, el usuario no la sube, no la coloca allí, ¿no? O sea, como funciona es que la información que hay en tu disco, o sea, efectivamente se sube, pero no la sube el usuario, ¿no? Entonces, quien la sube es el programa de Lucent y lo hace a su manera, ¿no? Y lo conserva a su manera. Con lo cual, pues, o sea, digamos que... y en ese software no hay prevista ninguna forma de borrar nada. O sea, no puedes borrar un fichero porque no funciona con ficheros, funciona en orden cronológico. No puedes borrar minutos del pasado. O sea, en realidad, pues Lucent conserva toda la cronología de lo que ha ido ocurriendo en el disco y realmente es que por puro concepto no hay nada que borrar. O sea, no se puede borrar nada. Bueno, puedes borrar la cuenta entera. O sea, eso sí. O sea, digamos, un ataque podría consistir en borrarle la cuenta de Lucent a alguien. Pero bueno, para eso ya tenemos cuidado de que no pase tan fácilmente, claro. Fenomenal, muchas gracias, José Manuel. Otra pregunta. ¿Es una tarea compleja de hacer? ¿Se puede hacer desde casa? O sea, me imagino que esto vendrán de un usuario final. ¿Se puede hacer desde casa sin problema? Sí, o sea, a ver, esto es muy fácil de usar, claro, se instala y se despliega fácilmente, no hay que configurar nada porque como lo guarda todo y todo el tiempo, pues no hay ninguna configuración que hacer. Y bueno, luego a la hora de recuperar la información, si se ha perdido algo, pues digamos que hay un proceso sencillo, ¿no? Por el cual pues, puedes bajarte determinados ficheros o carpetas y te las bajas, esas puede bajar cualquiera. Claro, cuando has sufrido un ataque fuerte, posiblemente entonces necesitas la ayuda de un técnico. Soporte. ¿Sí? Sí, porque o sea, a veces, pues oye, aunque tengas la imagen completa del disco, a veces instalarla tiene su... Y bueno, y colocarla en su sitio, etcétera, sí. Eso, o sea, digamos que los usuarios domésticos pues llegan, o sea, lo pueden usar, pero llegarían hasta un punto donde necesitarían seguramente el apoyo de un técnico. Claro. O sea, que está claro que esto un usuario final se lo puede instalar tranquilamente como cualquier otro software, ¿no? Sí. Si cambio, otra pregunta que nos hacen es, si cambio de ordenador porque se ha roto, ¿qué pasa con mi información? ¿Puedo recuperarla para el ordenador nuevo? Sí. O sea, Lucent te ofrece la posibilidad de... Bueno, esto se puede hacer de varias maneras, ¿no? O sea, una manera sería, digamos, tienes un ordenador nuevo, ¿no? Y tiene ya pues el sistema operativo, etcétera, instalado, pues puedes empezar desde ahí poniendo tus aplicaciones y tu información, que las puedes bajar desde la nube, vamos, desde Lucent, ¿no? O bien puedes pedir una imagen completa del disco y esa imagen del disco la puedes instalar en el ordenador nuevo. Claro, ahí hay temas bueno, de licencias, etcétera, ¿no? Pero vamos, en general debería funcionar, sí. Bueno, parece sencillo. ¿Se tarda mucho en recuperar un ordenador una vez que te han atacado? Hombre, puedes tardar un rato, sí. O sea, depende de en qué consiste el ataque. Si te han encriptado algunos documentos, pues bajarás esos documentos que te han encriptado. Si te compensa empezar desde cero, pues tendrás que bajarte la imagen del disco. Y aquí, bueno, pues a ver, baja, pero claro, baja por internet. O sea, no es como tenerlo, evidentemente, la información en local, que iría mucho más rápido. Pero claro, si la tienes en local, tiene el inconveniente de que si lo que te pasa es que te roban o tienes un problema físico del tipo que sea, pues no estás bien protegido, ¿no? Pero vamos, no se tarda tanto, o sea, no sé exactamente cuánto puedes tardar, pero en función de la velocidad de tu red, que bueno, con las redes que tenemos ahora mismo en España, pues a lo mejor eres capaz de bajar, pues yo qué sé, 20, 30 gigas por hora o 20 gigas por hora o algo así.
Muy bien, porque sobre todo y lo fundamental es poder estar tranquilo de recuperar toda la información, así que tarde unas horas más, a no ser que... Creo que se pueden recuperar archivos que te puedes bajar antes si te corre más prisa y luego recuperar todo el disco y Sí, demás, sí, ¿no? típicamente es eso. O sea, hay gente que dice, mira, tengo que dar una presentación ahora mismo, pues te bajas justo el PowerPoint y la das, ¿no? Y luego ya miras cómo recuperar el resto, que a veces, pues a veces no es tan fácil. Vamos, muchas veces no es tan fácil. De hecho, bueno, damos soporte a gente, incluso a algunos distribuidores que se les ha complicado. Pero bueno, o sea, la ventaja de este sistema es que está ahí, o sea, que no, que la información la vas a tener. Había un Perfecto. tema sobre VPNs o sea, que me salía pues ayer. Pues claro, o sea, dice, hombre, yo la VPN la puedo utilizar bueno, con un escritorio remoto, ¿no? O sea, digamos que yo lo que utilizo del PC local, el del teletrabajador, es solamente, digamos, pues la capacidad de comunicarse prácticamente, ¿no? Ujú. Eh, si al otro lado lo que hay es un ordenador físico o una máquina virtual, pues bueno, la cosa posiblemente es más segura en el sentido de que te entre un ransomware o un virus, pero bueno, sigue habiendo riesgo, incluso en ese caso, ¿no? Esto me hacía el comentario alguien ayer y, vamos, supongo que en una corporación grande ese tipo de arquitectura, pues con los ordenadores, digamos, de los trabajadores remotos conectados por VPN a una central, a un servidor o algo así utilizando escritorio remoto, pues puede ser más seguro, pero bueno, en ese caso también hay un riesgo, ¿no? Ujú. Genial, José Manuel. Nos hacen más preguntas. Tengo que programar las copias. ¿Cada cuánto tengo que intervenir para hacer las copias? No, no, claro, es que esto no funciona así. O sea, esto, las herramientas tradicionales lo que hacen es que hacen fotos, ¿no? O sea, entonces dice, ¿cada cuánto la hago? O ahora quiero una copia porque he hecho algo importante o acabo de cerrar un fichero o una base de datos y ahora quiero que se haga la copia, ¿no? O sea, lo nuestro es que funciona continuamente, no tienes que lanzar nada ni tienes que programarlo. O sea, es continuo. Todo lo que se graba en el disco se va copiando en otro lado. O sea, sería más parecido a una configuración en RAID, ¿no? Donde hay dos discos. Pero bueno, claro, esto no es RAID porque va guardando toda la cronología. O sea, no es que sincronice, va guardando toda la cronología, ¿no? O sea, que no hay que lanzar procesos y no hay que programar backups ni procesos, ni configurar qué carpetas ni nada. Lo hace Que, todo. bueno, prácticamente lo haría de forma automática, ¿no? O sea, cuando encendemos el ordenador ya está haciendo la copia. Es eso, Así es, sí, sí. de alguna Desde que lo forma. enciendes hasta que lo apagas. Dice, pues mira, una pregunta que viene a colación. Si apago mi ordenador, ¿Lucen sigue haciendo copia de la información? Si apago mi ordenador. No. Vamos a ver. Si apagas el ordenador, el disco no está funcionando, luego no se está guardando nada en el disco, luego no hay nada que guardar en la nube, ¿no? Entonces, Ujú. no. Cuando apagas el ordenador está apagado. Eh, Luego cuando lo enciendes, pues vuelve a arrancar el proceso, ¿no? Al arrancar el Windows, el proceso vuelve a arrancar. O sea, lo que sí hay es un factor peculiar y es que cuando, o sea, a veces tienes el ordenador encendido, estás trabajando, pero no tienes internet, ¿no? Ujú. Y si ahí has guardado 4 veces una hoja de cálculo, pues con muchas herramientas solamente vas a conservar la última que tienes cuando conectas otra vez, ¿no? Mientras que con Lucen va a guardar todas las versiones, ¿no? Porque lo vamos guardando ahí hasta que tienes conectividad. Ya, o sea que Eso va por ahí. si se pierde la conexión, que era otra de las preguntas que teníamos que nos están haciendo, evidentemente se va guardando y Se va luego... guardando, excepto, hombre, que estés meses o que estés haciendo cosas enormes, porque lógicamente se guarda en algún sitio y ese disco o sea, ese sitio es el propio disco. Ujú. Entonces, bueno, pues digamos que la limitación es joder, que no estés semanas sin conectividad, ¿no? Pero vamos, incluso en ese caso somos capaces de recuperar muchas cosas.
Nos hacen otra pregunta que dice, cuando pasa un año y hay que renovar el servicio de un cliente, ¿cuánto tiempo tiene el cliente para decidir si renueva el servicio? Y si hay un retraso de decisión de unos días, ¿se le mantiene el servicio? Ya, esto es una disquisición bastante peculiar. O sea, a ver, nosotros, a ver, el sistema empieza a avisar, ¿no? Y el distribuidor, una de las cosas que tiene que hacer, pues es estar pendiente de esa renovación. O sea, es lo que sería el servicio, digamos, de supervisión, ¿no? O sea, y entonces, pues, bueno, es algo que no debería ocurrir. Pero bueno, si ocurre, pues oye, ya lo hablaremos. Nosotros, a ver, si un usuario se da de baja, o sea, cancela la cuenta, pues no va a poder acceder a la información, pero tampoco somos tan brutos de no darle un periodo de vidilla a alguien que no haya pagado, sobre todo si es un cliente de un distribuidor, ¿no? Efectivamente, además que Es lo ideal. puede haber malos entendidos o puede haber cuestiones que se escapen al no pagar o al no estar comunicado y demás. Una pregunta que evidentemente dice, ¿puedo estar tranquilo si tengo Lusen? Joder, yo creo que la tranquilidad o la preocupación son temas muy personales, ¿no? O sea, si me preguntan por mí, o sea, lo que yo siento, pues claro, yo pues creo que pues hace 11 años ya, me robaron el ordenador y yo hacía backup con herramientas tradicionales en discos externos, ¿no? Que además los encontré el otro día por aquí, por la oficina. Y Omega eran. Y entonces yo fui a buscar esos discos y lo que había ahí, pues, a ver, había bastantes cosas, pero no estaba todo, ¿no? Y esto es en general lo que pasa, que, o sea, a ver, yo me quedo mucho más tranquilo teniendo Lusen, sobre todo porque sé que soy perezoso e indisciplinado, entonces, pues no lo hago cuando lo tengo que hacer y me molesta, pues si se me llena el disco tener que buscar otro, pues todo eso a mí me molesta. A mí esto me deja muy tranquilo porque no depende de mí, ¿eh? O sea, fíjate qué respuesta más rara, ¿no? Pero es verdad que como herramienta, pues funciona bien y funciona bien también en servidores. Ahora, yo, pues oye, si hago de vez en cuando otra copia en un disco, pues también me quedo más tranquilo, ¿no? O sea, creo que la tranquilidad es relativa para todo. Efectivamente, efectivamente. La tranquilidad es algo muy particular, ¿no? Sí. Porque cuando crees que lo tienes todo y de repente surge un imprevisto y una Sí, por ejemplo, circunstancia... esta persona que comentaba antes, o sea, su mantenedor, la empresa el consultor que le lleva la informática, pues vamos, él insistía, por lo que él me dice, insistía en que quería tener otro backup, pero decía, no, porque como está en la nube, ya los de la nube ya están haciendo muchas copias de seguridad. Pero mira, se ha encontrado aquí con un buen lío, y vamos a ver cómo se resuelve, pero de momento... A ver si nos está entrando alguna otra pregunta. Si no, lo vamos a tener que dejar aquí. Estamos sobre el tiempo programado, que era unos 40 minutos. Aunque te leo una última pregunta. ¿Cuántos equipos puede tener un cliente en su parque instalado? ¿Cuántos Equipos puede tener un cliente en su parque instalado? Esto yo no sé si, Neil, quieres contestar esta pregunta y así intervienes en algún momento. Pues buenas, todas las que quieran. O sea, sí, se puede tener desde 1 o 2 equipos o clientes, así puede decirlo, hasta la cantidad de equipos que haya. Sean 20, 30, 40, 50, 100. No hay un límite, ¿no? Entiendo que quizás la pregunta va más encaminado desde un punto de vista de gestión, es lo mismo. Eso a lo mejor lo están preguntando por las comunicaciones, ¿no? O sea, que ahí, claro, o sea, vas a tener
pues muchos equipos que van a estar utilizando Internet. Pero bueno, también lo van a estar utilizando para otras cosas, con lo cual, o sea, quizá si tienes muchos equipos, lo que tienes es que pensar quizá en el aspecto de cómo se van a comunicar, ¿no? Porque, claro, lógicamente, oye, esto como funciona de una manera continua, está continuamente subiendo cosas, ¿no? Pero vamos, en general no debería ser un motivo de preocupación. No sé si va por ahí la pregunta, la verdad. Sí, me imagino que iría más por las comunicaciones. No sé, Neil, si querías completar esto o crees que va por ahí la pregunta. Sí, podría responder aquí que independientemente de la cantidad de equipos, nosotros vamos siguiendo las pequeñas escrituras que van sucediendo en el disco, o los discos, o los equipos. O sea, realmente no es una carga enorme de datos en términos de gigas, etcétera, etcétera. En un momento dado, esto es todo progresivo. Cada vez que se escribe algo, eso es algo que va subiendo a la cola y poco más, o sea, difiere con respecto a otros sistemas de copia en el que ya están copiando un archivo en total. Entonces que nosotros vamos copiando lo que son las modificaciones que se van haciendo en disco. Si esto responde así la pregunta. Pues sí, yo creo que ha respondido perfectamente a la pregunta entre los dos. Así que, bueno, agradeceros a todos vuestra asistencia. Como decía José Manuel, los webinars de Luzen van a ser una cosa recurrente y mes a mes os invitamos a que participéis con nosotros y simplemente dar paso, yo me despido, encantado de haber estado otra vez con vosotros y le paso a Neil para que se despida y a José Manuel. Muchas gracias a todos por venir y que sigáis bien. Gracias. Eso Neil. igual. Muy bien, pues sí, También igual. muchas gracias a todos y nada, nos vemos otro día. Gracias. Muchas gracias a todos.